vamos a hacer en la Cabana, donde vamos a tener una conferencia abierta al público total, para nosotros gratis, para el público afuera 25 florines, porque va a ser amor nutritivo. En pro de, bueno, darnos otra cara también más social, para cualquiera, amor nutritivo. Amor nutritivo. Pues, ¿cómo mejorar nuestra capacidad de relacionarnos? Pareja, amigos, cómo ser nutritivo en cualquier lugar. Ya lo hice. Le estamos preguntando justamente qué día yo voy a hacer una conferencia. Hoy lo llamé para aquí, pero está trabajando. Para las conocidas. Acuérdate que el estudio, yo estaba leyendo la página, el estudio que dio de los deseos de medio, ¿no? Se expresan que yo estaba pensando hoy, wow, no me acuerdo todo. Ok, ya estamos grabando, profesor. Ok. Bueno, tengan todos buenas tardes. Ahí tengo varias cosas que hablarles. Voy a ser bastante honesto. Voy a empezar con la que traía y vamos a darle también un poco a lo que hoy corresponde a la parashá de hoy. Hoy corresponde una parashá, desde mi punto de vista, perdón. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikonami natanu torato, Baruch atah Adonai no tengan Torah. Amén. Bendito eres tú, Señor, Señor del universo. Nos has dado tus mandamientos y nos has ordenado a nosotros estudiar las Sagradas Escrituras. Amén y amén. Mi grito, ¿se puede abotonar el botón? Porque yo no necesito que usted me ande exhibiendo lo mío. Muchas gracias. Gracias. Ok, bueno, muy buenas tardes. Sabemos que durante todas estas semanas desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av, hay unas fechas demasiado importantes y siempre se consideran esas fechas en las parashá que estudiamos. ¿Qué es cuál parashá? Parashá Matom Matzei, parashá Devarim y esta parashá Baehanan. Casi siempre caen dentro de esos temas la importancia de lo que debemos aprender. ¿Qué es que debemos aprender? Bueno, primero las transiciones en la vida. Anoche hablábamos, duró el proceso de Moisés casi 80 años de descubrir al Creador, cuando huye de tierra de Israel y se va a Madián. Después regresa a los 80 años para llevar al pueblo y no entrar. Cuando uno hace un análisis muy importante de toda la escritura, uno puede sorprenderse de este detalle. Sí, ojo con este detalle, sí, ¿verdad? Escuchen el detalle. Moisés sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y no entró a la tierra de Canaán. Abraham, Dios le prometió que le iba a dar multitud de hijos y no vio multitud de hijos. No. David, su gran sueño era construir el templo y no lo construyó. Parece ser que los grandes hombres de Dios nunca terminaran aquello que han soñado realmente. Y desde el punto de vista histórico podría uno incluso hasta desanimarse, ¿no? Porque, ¿cómo es que no terminaron eso? ¿Cómo es que no terminaron? Bueno, y así muchos grandes otros hombres de Dios, ¿no? Y los sabios responden a esto de una manera muy importante. Nosotros vivimos en una cadena de transiciones. Nosotros no sabemos hoy para quién estamos trabajando dentro de 10, 15 años, cuando tal vez 30 años ya no estemos nosotros aquí. Pero quien lleve después la batuta de esto sabrá que hubo un inicio de Mesirá y Esharim. Ustedes se imaginan si Abraham no hubiese empezado y si hubiese terminado Abraham solamente. Entonces, hay algo muy importante en el pensamiento hebreo
Siempre estamos en transición. Siempre hay una transición. Esta transición nos lleva a entender que nuestra vida nunca termina, o el progreso, o la geulá, la redención, no termina en una generación. Todos estamos participando y dando. David no construyó el templo, es cierto, pero ¿qué dejó David? El tesoro para el palacio, dejó el muro occidental. Abraham no vio la multitud de hijos, pero tuvo un hijo que era muy pesado, o dos hijos que fueron muy pesados. Moisés no entró a la tierra prometida, pero dejó todos los elementos para quien fuera a vivir allá. Entonces la pregunta es, para iniciar formalmente la parashá, ¿qué estamos haciendo nosotros de continuidad generacional? Así es que debemos pensar en el pensamiento hebreo, continuidad generacional, porque Dios es un Dios multigeneracional. Cuando Dios llamó a Abraham, también llamó a Isaac, a Jacob. Cuando Dios llamó a David para ser, también llamó a toda la progenie de él para ser reyes sobre la tierra. Entonces, Dios es un Dios multigeneracional. Eso significa que no podemos simplemente vivir esta vida singular. Hay un caso muy particular en la Biblia de un rey, creo que el rey Ezequías, cuando dice, no recuerdo dónde está, creo que en Crónicas 20, cuando vinieron a visitarlo de otros pueblos, dice que él abrió el palacio y le mostró todo el oro, les mostró todo, no hubo nada que no le mostrara. Y vino el profeta y le dijo, todo se lo mostraste, le dijo, todo se lo mostré. Y el profeta le dice, todo cuanto le has mostrado se irá de la tierra de Israel. Cuando tú mueras, todo se irá. Y dijo, no importa, habiendo yo ya muerto, ¿qué importa? Ese fue el pensamiento de ese rey. Bajando yo al Seol en paz no me importa más nada. Qué egoísmo. ¿Entiendes? Es un egoísmo muy grande. Para entonces manifestarnos en este tiempo y entender que la única forma de trascender, de heredar, de dejar un legado, que fue lo que hizo Moisés, hoy quiero que entendamos algunos otros principios importantes, ¿no? Creo que son de los más importantes que he podido de verdad durante muchos años estudiar, así como la doctora Carmen me pide que hablemos de las naciones, que hay que, por cierto, estar en esta paracha. Pero Deuteronomio 4:39 es clave, señores, clave, señores, Deuteronomio 4:39. 4:39. Dice, sábelo ahora y llévalo a tu corazón, que Dios es arriba en el cielo y abajo en la tierra. No hay nada fuera de él. Deuteronomio 4:39. De ahí los sabios de Israel sacan otra fórmula o otra frase parecida a Gansul de Toba. ¿Qué es Gansul de Toba? Todo obra para él. Y aquí del Deuteronomio 4:39 sacan otra frase que se llama Ein Omni Padó. ¿Cómo se dice? Ein Omni Padó, que significa no hay nada fuera de él. Vamos a aprender, digo amigos, no hay nada fuera de él. Vamos a repetir, no hay nada fuera de él. O sea, Dios es el lugar del mundo. Por eso nada está fuera de Dios, porque Dios está dentro. Entonces, aquí se parte, Dios es un Dios inmanente, está dentro de la creación. Por eso el nombre sagrado del Eterno es yo soy el que soy. O sea, yo soy lo que soy. Todas las cosas creadas participan de la sustancia única e invisible de Dios. No hay nada fuera de él. Si existe algo fuera de Dios, debe ser otra deidad. Y no existe otra deidad. No existe sino ¿qué? Hasheneja, con sus diferentes atributos que nosotros podemos conocer. Atributo de la bondad, justicia, verdad, misericordia, ¿ya? Y somos nosotros, en este plano físico, dentro de nuestras limitadas niveles de conciencia, que nos vamos conectando con sus atributos y creciendo hasta alcanzar lo que la Escritura llama la mentalidad de Dios. Dice, así como mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, tan alejados del cielo y la tierra son nuestros pensamientos. O sea que el pensamiento, el creador tiene un pensamiento, no muchos, un pensamiento. Por eso los grandes sabios le llaman el pensamiento de la creación. ¿Cuál es el pensamiento de la creación? ¿Cuál cree usted? ¿Cuál es el pensamiento del creador? Entonces, como no podemos sondear el pensamiento del creador, sino a través de la manifestación de ese pensamiento hecho físico, y es que Dios puso al ser humano en el huerto del Edén.
Y en el huerto de Edén, ¿qué tenía el hombre en el huerto de Edén? Absolutamente todo. Por lo tanto, el pensamiento del creador se puede investigar a través de las acciones del creador, porque el creador es uno, sus acciones y pensamientos son uno. ¿Vos te comprendés? Mita papi amor. Hopi pon. Por lo tanto, el pensamiento único de la creación es ser otorgante. ¿Es ser qué? Otorgante. ¿Saben qué es otorgante? ¿Cómo podemos decir otorgante en el plano? Dar. ¿Necesita recibir algo del creador? Nada. Él es otorgante en su pensamiento. Y ¿por qué somos tan distantes del pensamiento del cielo y la tierra? Porque la tierra es recibir. ¿Qué le da la tierra al universo, al cosmos? No le da nada. Todo lo que da la da para sí misma. Flores para el mismo, aire para el mismo. Por lo tanto, como estamos hechos de la misma sustancia de la tierra, de Adamá, todo lo que tenemos es para nosotros mismos. Entonces, estamos atrapados, la chispa divina dentro de este cuerpo está atrapada para no ser otorgante. Son los niveles de conciencia inferior que tenemos. Cuando vamos estudiando la Torá, cuando vamos desatándonos del egoísmo que tenemos, llegamos a tener algo que se llama equivalencia de formas. Nos parecemos al Creador. ¿Y cómo nos parecemos al Creador? Cuando tenemos el mismo pensamiento del Creador. ¿Y cómo podemos parecernos al pensamiento del Creador si el pensamiento del Creador es otorgante? ¿Siendo qué? Otorgante. ¿Somos iguales en sustancia? No, pero sí en acción. Por lo tanto, en el momento en el que yo me igualo al Creador, la mente del Creador viene a mí. En ese momento en que la mente del Creador viene a mí y se imposta la mente del Creador en mí porque soy una vasija otorgante de acuerdo a su propia naturaleza, yo puedo lograr algo que se llama Debeku Hashem, que ayer se me fue el nombre, ¿cómo era? Debeku Hashem es cuando yo digo, mi padre y yo somos uno. Que fue lo que logró ¿quién? Yeshua lo logró en la tierra. Su nivel de conciencia llegó a alcanzar, y por eso el romano dice, fue llamado hijo de Dios, de acuerdo a su nivel de santidad que llegó. Debeku Hashem, se unió al Creador. Lo que hago, ya no hago mi voluntad, sino hago la voluntad de mi Padre. Encontró eso. Solo que leer a Jesús descontextualizado de la mentalidad hebrea es leer otra cosa. Él dejó, Mateo 5:17, yo no he venido a abrogar la ley. Yo he venido ¿qué? A cumplirla, a ponerla en su justo lugar. ¿Vamos bien en esa introducción? ¿Se está comprendiendo? Entonces digo, amigo, ei omnivado. No hay nada que fuera de él. Entonces, todo lo que yo crea que está fuera de Dios, que es injusto, es porque no he podido entender a Dios. Porque en la mente de Dios, todo lo que ocurre en su espacio de Dios. Solo que en el nivel más bajo del conocimiento que tenemos, lo vemos como injusticia, lo vemos como falta de bondad, lo vemos como no recto, pero no es así. Deuteronomio 4:39, sábelo hoy y lleva a tu corazón que Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay nada fuera de él. Este es el preámbulo para hablar en Deuteronomios de dos cosas importantes cuando nos habla en Deuteronomio 5:12, que nos dice, lo repetimos todos los viernes aquí, 5:12, Miguel. 5:12. No es el Shema. No, antes. Todos los viernes en la noche yo lo escucho que usted lo dice aquí. No. Y guardarás el Shabbat para santificarlo. Y guardarás el Shabbat para santificarlo, sí. Sí. Tú, tu hijo, el hijo, bueno, el hijo, todo, ¿eh? O sea, Deuteronomio 5:12 es un mandato que está en la Torá, en el resumen de Moshe. Recuerden esto, ¿no? Moshe nos da instrucciones para que en este mundo físico nosotros progresemos. ¿Sí? Y toca el ritual del Shema, pero antes del ritual del Shema nos habla de Shabbat. Shabbat es un macón, un espacio en el tiempo. ¿Para qué? Para alcanzar la conciencia de Dios. En este espacio donde nos desatamos del mundo, de las comodidades, del confort, del materialismo, de los niveles de conciencia bajo donde no hay Dios,
O si hay Dios, pero diluido en las distracciones. Aquí venimos a elevar nuestro espíritu a comprender cosas sagradas. Por lo tanto, como comprendemos cosas sagradas, el Shabbat se comporta como una especie de clínica del alma donde vamos comprendiendo al Creador. En ese espacio, mira lo que dice Deuteronomio 5:12, que es muy diferente a Bereshit, cuando dice, en Bereshit habla acerca de guardar el Shabbat. De hecho, en Éxodo también, en Éxodo 20 dice, guardarás el Shabbat. Sí, pero antes dice, porque yo lo saqué de la tierra de Egipto. Pero en Génesis dice que Dios es el creador del mundo. Entonces pregunto, cuando se hace mención del Shabbat en dos partes en la Biblia, una se dice, Dios hizo el 6 días porque en 6 días creó Dios el cielo y la tierra, y el séptimo día que descansara. Pero en Éxodo 20 dice, y el Señor manda a guardar el Shabbat porque esclavo fuiste en la tierra de Egipto. Manda a guardar el Shabbat de dos formas. Una, a las naciones del mundo diciéndole, mire, este es como un testimonio de que el mundo existe. ¿Por qué? Porque yo lo creé. Pero en Éxodo 20 no nos dice porque yo creé el mundo, nos dice porque qué. Porque yo lo saqué de la tierra de Egipto. O sea, si aquí es creación del mundo, aquí también tiene que ver algo con creación. ¿Qué se creó en Éxodo 20? No, pero ¿qué se creó? Se creó la nación de Israel. Diga conmigo, el Shabbat es la fuerza de la creación. O sea, Shabbat confirma que hay un significado, no como día, sino que en ese día se confirma que algo se creó. Se repitió en Génesis, 6 días creó, y en eso ahora se crea el pueblo de Israel. Y les da sentido. Ojo con eso. Porque por primera vez quiero que entendamos cómo debemos ver a Dios. A Dios. ¿Por qué digo que cómo debemos ver a Dios? Porque finalmente la opinión que usted tenga de su Dios determina la fuerza con la que usted vive en la tierra. Si usted ve a su Dios como alguien, sí, como Diosito, o como alguien lejano a usted, pues siempre va a tener poca fuerza en la vida. Pero si usted entiende al Dios de Israel, no como el Dios que creó el cielo y la tierra, sino como el Dios personal que sacó al pueblo de la tierra de Egipto, es diferente. ¿Ya? Es íntimo, es un Dios íntimo. Es un Dios íntimo. De hecho, que nos sacó. Por eso es que ellos repiten, que nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Ya? Por eso Abraham le dice a Dios, Dios le dice a Abraham, le dice mi Dios. Y Isaac también se comunicó con Dios. Y Jacob le dice, si yo fuere, ¿se acuerda cuando se fue a la tierra de Labán? Perdón, cuando se fue de Beersheba a Harán. Dice, si yo fuere y viniera en paz, el 10% apartaré para ti. Y dice algo, y tú serás mi Dios. ¿Qué acaso no era su Dios? Porque dice que serás mi Dios. Porque la petición que él le hace confirma la seguridad. Si yo fuera y viniera, ¿en qué? En paz. ¿Me siguen o no me siguen? Si yo fuera y viniera, en paz. ¿Qué pedido le está diciendo Jacob a Dios ahí? Protección. ¿Eso es un Dios universal o un Dios individual? Un Dios individual. Si yo fuera y viniera en paz, tú serás mi Dios. Jacob, ¿cómo le va a decir eso a Dios si Dios es Dios? Y yo le dice, listo, fresco. Va a ir y va a venir en paz. Pero cómo se comporta allá también es importante. Entonces, a lo largo de la historia, de nuestra propia historia, porque la historia del pueblo de Israel, o lo que está en la Torá, es la propia historia del alma, tratando de conocer y conectarse con Dios. Nosotros pasamos por etapas infantiles, que queremos a un Dios arriba en el cielo, que queremos a un Dios así todo bravo, todo lleno de rayas. ¡Ay, se está portando mal! No, Miguel, está mostrando el ombligo nuevo. Perdón, es que me pongo jocoso. Entonces, la cuestión es
que hasta que no logremos entender qué es Dios para nosotros, no el Dios de la historia, no el Dios del pueblo de Israel, no, ¿quién es Dios para nosotros? Esa es la clave. Y lo podemos entender a través de muchas cosas en la historia. Vamos a ver cómo vamos a meternos. Ok. Primero, hay varias cosas para entender acerca de quién es Dios. Pregunto, ¿Dios es el Dios creador o no? Sí. ¿Cuál es el atributo con el que se conoce a Dios? El Boreo Olam. ¿Qué significa? El creador del mundo. Pero, ¿es verdad Dios el creador? Pero es tal vez el concepto que más uno conoce. Pero antes que Dios creara el mundo, ¿era Dios o no era Dios? Sí. Entonces, no es el Dios, ya, sigue siendo Dios. Es un concepto reducido desde nuestra mente. Dios es el Dios de la creación. Pregunto, cuando dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ¿es verdad eso? Sí. Entonces yo puedo decir Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Perfecto. Pero antes de ser Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿Dios era Dios? Entonces no podemos resumir a Dios a un nacionalismo hebreo. No podemos reducirlo. ¿Por qué? Porque Dios es más que eso. Hay un solo concepto, y lo he enseñado, esta es la segunda vez que lo enseño, y para mí la teología o el estudio de la comprensión de Dios en mi mente me hace manejarme la vida con mayor claridad y potencialidad. Entonces, pregunto, ¿hay un solo personaje en la historia que dijo, ahora sé que el Dios de Israel es el Dios verdadero? Hay un solo personaje que dijo eso y se le fue dado una porción muy especial en la Torah. El que me diga tiene 20 puntos. Uy, la morra está afilada. ¿Se acuerdan que eso está en 19 y 18 para Shal Yitro? Digo, ahora comprendo que Dios es un Dios que es el Dios verdadero. ¿Por qué Yitro dice que era el Dios verdadero? ¿Qué acaso habían otros dioses y este es el Dios verdadero? Claro, Yitro creció en Madián, o era sacerdote de Madián, y lo que dicen los exégetas históricos acerca de Yitro, el suegro de Moisés, Jetro en español, era que era un buscador de la verdad, pero un sacerdote. Él probó todas las abodá, zará, todas las idolatrías conocidas en el mundo buscando al Dios verdadero. Cuando encontraba algo, decía, no, esto no puede ser. Hasta que encontró al Dios verdadero. ¿Sabe usted dónde encontró al Dios verdadero? ¿Y cómo fue que él dijo, este es el Dios verdadero? La Morá dijo que era Yitro, pero ¿en qué momento fue que él declaró, ahora sé que Dios es el Dios verdadero? ¿Cuándo cayó qué? ¿Ah? ¿Qué dijo el Moré Barandica? Cuando lo sacó de Egipto. ¿Pero qué fue lo que vio? Bueno, no vio, lo contaron lo que había hecho. No lo contaron. Él lo vio. Pero primero Moisés contó, o sea, Moisés contó. Yitro era suegro, Yitro era consejero real de Faraón. Sí, pero él llamó, ahí cuenta que él llamó y contó, y la propia palabra dice que él contó todas las Claro, él le contó otras cosas, pero Yitro vio. ¿Qué fue lo que Yitro vio para decir esa declaración? Si usted entiende eso, usted va a empezar a cambiar su forma de ver al Creador como un Dios ajeno de la historia del pueblo de Israel que creó el cielo y la tierra y empieza a comprenderlo como un Dios que particular, como un Dios personal para cada uno, aunque es omnisciente, omnipotente, aunque los atributos que tiene son inconmensurables e inconocibles, usted empieza a equipararse al pensamiento del Creador. ¿Qué fue lo que vio Job? Perdón, Yitro. Job vio otra cosa.
Pero no me dejan ustedes terminar. Job y otra cosa. No, es que lo dije sin quererlo, lo dije. ¿Qué fue lo que vio Yitro? Sí, vio las 10 plagas y vio el mitad de las plagas. Vio que Dios era ¿qué? Se había comportado recíproco con cada una de las maldades. Pero lo que más le dolió a Yitro fue lo que supo de Job. ¿De Job? ¿Y qué le pasó a Job? Ayúdenme. Que no defendió. No dijo nada. Ajá. No dijo nada cuando la muerte de los dos. Ala, pero tanto, tenemos ya 5 años de la vuelta a la Torah, que hemos enseñado eso 20 veces y no nos vamos a acordar. ¿Qué fue lo que le pasó a Job? Morragina. Morragina, ¿qué fue lo que vio Job? De Job. Vio que todo lo que había perdido era directamente proporcional a lo que él no había ayudado al pueblo de Israel. Y dijo, Yitro, en verdad, este es un Dios verdadero. Este es el verdadero Dios, que hace justicia. Ojo, por lo tanto, uno de los atributos por los cuales uno debe empezar a acercarse al Creador, repite conmigo, el mayor de los atributos por el que uno debe aprender a acercarse al Creador es por el atributo de la justicia. Cuando usted entiende que Dios es justo y verdadero, usted empieza a cambiar su forma de entender las realidades en la vida. Ya empieza a ver, esto no fue injusto, esto lo permitió Dios, esto es para mi bien, no hay nada fuera de él. Y entonces se vuelve una persona que persigue al Creador, quita la máscara del mundo, dice Akiva Tash, y empieza a ver al Creador detrás de todo eso. A través de cuál es el ejercicio de la justicia. Y la justicia tiene un plano práctico para comprender la justicia de Dios. El que me la diga, pues tiene 20 puntos en el examen. Y es el bastón de la sabiduría. Quien sabe esta ley, que es la ley cardinal de la Torá, que es la ley que está en Efesios 6:7. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Hoy estoy muy bíblico. ¿Qué dice? Hermanos, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De qué ley? Midá, kenegej, midá. Medida por medida. Nosotros empezamos a tener sabiduría cuando empezamos a saber cada acción que tenemos, lo que se va a cosechar. Por lo tanto, si yo no entiendo que esto que estoy haciendo va a generar algo, yo vivo en la inconsciencia, como dicen en Colombia, en la inmunda. Porque yo no sé entonces qué estoy haciendo con mi vida. Estoy viviendo como un animal. Si sabemos que Dios no puede ser burlado, que todo lo que uno hace tiene consecuencias y que la sabiduría con la cual se creó el mundo es justa, porque es el atributo del Creador que empezamos a ver y que los grandes sabios vieron, necesito entonces entender que todo lo que me sucede es justo y es para bien. Y allí nuestros sabios hebreos nos dan una fórmula. Cuando una situación difícil suceda, nosotros tenemos una verajá que hacer cada vez que una situación difícil suceda. ¿Cuál es esa verajá? Morá. Elena, ¿cuál es la verajá que hacemos cuando algo nos sucede difícil? ¿Cuál es la verajá en hebreo que existe? La morallina, muy sabia. Baruch atah Adonai Chan Eme. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que es un Dios justo
Dicen nuestros sabios de Israel que hay mucha verajá, ¿no? Mucha verajá, pero que la verajá en los tiempos finales, cuando venga la Geulá, la redención, todos diremos la misma bendición. ¿Cuál? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam dayan emet. Comprenderemos todas las cosas, dirán, y nadie enseñará a nadie porque todo estará claro. Ahora pregunto, ¿todo lo que le sucede usted lo entiende? No. No, y en eso estoy yo también. En eso estamos todos. ¿Seguimos? ¿Cómo vamos? Vamos bien. Ok. Necesitamos entonces subir el nivel de quién es Dios. Y tenemos una ilusión, ¿no? Vimos para entender a Dios y el atributo de Dios de justicia. Pues vivimos en un tiempo o lineal o un tiempo circular. Porque a través del atributo de la justicia no es suficiente. Se me están distrayendo todos porque si no paramos entonces Miguel, y no me muestre el ombligo, Miguel, que me pone nervioso. Pregunto, ¿el tiempo es lineal o circular? El que piensa que el tiempo es lineal, que estamos en el 2023, no ha entendido. Usted está en el 2023, pero estamos en el 5786. Pero en la mentalidad hebrea, que es la mentalidad de la Torá, nosotros damos vueltas alrededor del sol. Cada año es un mismo circuito donde nuestra alma, ¿qué pasa? Repite ciertos eventos, primavera, otoño, invierno, verano, ocurren ciertas formas de unciones planetarias o de influencias planetarias, como cuáles, llamadas verano, y cada cierto tiempo ocurren ciertas emanaciones sobre la Tierra. ¿Se entiende eso? Literalmente estamos en el 5786 y el Talmud Babli divide que la evolución del hombre va por periodo de 2000 años. Literalmente 2142 años. Cada 2142 años hay un salto en la conciencia del ser humano. El primer salto en la conciencia del ser humano fue con Abraham Avinu, el primer hombre despierto. El segundo salto fue Moshe Rabbeinu. Y el tercer salto fue en la época del Mesías, de Yeshua. Se cree que en este último salto que vamos a experimentar, vamos a llegar a un nivel de conciencia, donde es el nivel de conciencia que dice la Torah, nadie enseñará a nadie. Pero todavía vivimos en una máscara. Entonces, o llegan todos o no llegan todos. ¿No? ¿Y quiénes son los que van a llegar a ese salto, ¿no?, de conciencia? Aunque los sabios enseñan esta fórmula que yo la entendí hace muchísimos años. Una persona quería llegar a Dios y saltaba todos los días, saltaba. Señor, agárrame, Señor, agárrame. Así que Dios lo miraba todos los días. Y un día al verlo tanto tiempo saltando, lo agarró y lo llevó. Entonces la pregunta es una metáfora, por supuesto. ¿El hombre llegó a Dios por su salto? No. ¿Llegó a Dios por qué? Por persistencia. Por su deseo de llegar a Dios. Entonces hay gente que no porque salte más va a llegar, sino por el deseo que tiene de llegar a Dios. ¿Ya? No es cuán alto salte, sino cuánto realmente quiere usted conectarse con Dios. Entonces, en este salto que vamos a hacer un salto para comprender los tiempos de Dios, cómo Dios se mueve a través del tiempo, porque es una forma de conocer a Dios también. La primera fiesta que arrancamos fue el 17 de Tamuz. El 17 de Tamuz literalmente fue cuando Moisés bajó y vio a la gente bailando enfrente del becerro y decía, y hacer eje. Entonces cuando Moisés vio eso, le dijo a Josué, ¿qué pasó? Y dijo, Josué, no sé, señor, y el meneíto. Y ahí entonces se partió una sala. Eso fue el 17 de Tamuz. Desde el 17 de Tamuz hasta que vuelve Moisés a bajar, pasan un montón de días y vuelve a bajar en Yom Kippur, que es donde recibimos la tabla
En Yom Kippur, en Elul, No, en Tishrei. esa fue la tercera vez. Ah, en Elul, el primer. Por eso te dice en el mes de la Anile Dodive Dodili, Le sí. dicen, sí, arrepiéntanse que yo voy otra vez a hacer por ustedes. Ya. Después, Y ahí aparece de nuevo con en Tishrei, y allá en 10 de Tishrei. Pero entre el 17 de Tammuz y el 10 de Tishrei hay unas fiestas muy importantes. El 9 de Ab, que fue la que pasamos el miércoles pasado, que literalmente ocurre cuando el pueblo de Israel, por eso está en esta paracha de Barín, habla mal de la tierra prometida. No, que vamos a subir para allá, si allá hay gigantes y la raza de nada. Pero lo que había era egoísmo entre los líderes, ya lo hemos estudiado, porque ellos iban a perder su estatus al estar allá. Y al no querer perder el estatus, desanimaron a la gente. ¿Qué le pasó a esos 10? Murieron. Esa misma noche murieron. Y el pueblo que lloró y dio voces, ¿qué pasó? Murieron durante los 40 años en el desierto. Y Miguel decía anoche algo muy interesante. Todos los que se criaron después de ese día, el 9 de A se acostaban en el desierto, se acostaban. ¿No? Porque decía, es un día, dice que la tierra, dice, mirá, la tierra los tapaba y ahí morían algunos, y el que no se despertó dice, bueno, me dieron un año más de vida. El último 9 de A se acostaron a dormir todos diciendo, hoy nos toca morir. Y de repente, cuando se levantaron, vieron que ninguno murió, siguieron, no murió nadie, y dijeron, ¿qué dijeron? Ya esa generación perversa murió toda. Ha llegado el tiempo de ¿qué? De conquistar la tierra de Israel. Pero mire esto. Ese 9 de Ab, no solamente ocurrió que el pueblo de Israel lloró y dio voces. El 9 de Ab, de acuerdo a los sabios del Talmud, fue el día en que nació Joc. Joc nació el día 9. Y usted lo encuentra en el libro de Joc cuando él dijo, maldijo el día de su nacimiento. Cuando uno empieza a entender, entonces empieza a comprender que hay fuerzas. ¿Por qué cuando ellos dicen, la tierra traga a sus moradores, vimos gigantes y todo eso? Era porque ellos estaban viniendo ese día y vieron la muerte de Job y vieron que la gente lloraba mucho y que la tierra se tragaba porque se habían caído las casas y se había caído el torbellino y todo eso, matando a los hijos. Eso fue lo que vieron los espías. ¿Te acuerdas de esa? Y dijeron, no, esa tierra es un peligro. Y lo que Dios estaba haciendo era eliminando a un justo como Job, porque si Job no muere, ellos no pueden entrar a la tierra prometida. Porque Job era un justo. Pero recuerda que Job duró muchos añitos más. Bueno, ahí murió. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo entonces ese día? El Eterno decretó que ese día, así se nos sabe Israel, y es como una fórmula que hay que quitar o que hay que entender. Se llama, en el imaginario de la conciencia hebrea, le llaman el síndrome de aniversario. ¿Cómo se llama? síndrome de aniversario. Y el síndrome de aniversario no es otra cosa que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero todos los años la visita. Y 430 años después, el primer templo se cae el 9 de Ab. 70 años se levanta el templo después, con Zorobabel, dura 430 años más, y el 9 de Ab, el segundo templo, vuelve a caer. Y vuelve a caer por la misma raíz del problema. En el primero fue adulterio, idolatría y asesinato. Y en el segundo fue sinaginal, odio gratuito. O sea, no había amor al prójimo. Había egoísmo. Había conciencia baja, no había unicidad del creador. Yo quería todo para mí. Se había ido totalmente la conciencia para lo que servía el templo. ¿Para qué servía el templo? La conciencia con el creador. Y al ya no haber conciencia con el creador, ¿para qué necesita el templo? ¿Cómo va a habitar el creador arriba que es tan potente? No puede habitar. Entonces, los sabios dicen que uno empieza a entender la historia de nosotros, la propia, porque bajo esta fórmula Dios dijo, se quejaron sin causas, les voy a dar causas en la historia para que se quejen realmente. ¿Por qué se quejaron sin causa? ¿Ya habían peleado?
el pueblo en el desierto? ¿Habían peleado contra los gigantes? ¿Sus hijos estaban siendo llevados cautivos? No había causa para quejarse. La única causa que había para quejarse era adentro. Y eso es ley de correspondencia. Entonces, lo que nos está mostrando la historia, a través de la historia, es un Dios justo. Si tú te quejas sin causas, estás generando la fuerza invisible para que hayan causas para que te quejes. Dile que está al lado, no te quejes. Ni con causa ni sin causa. Una pregunta. Dime. Yo estoy viendo esto, ¿no? Porque está en los temas también. Porque lo he escuchado y nunca he entendido bien eso. Eso está relacionado también con los pecados de los padres que traen los hijos, porque yo escuché un rabino inclusive que dice que no, que eso no es verdad, que los padres, los hijos heredan los pecados. Pues puede decirlo el rabino que más quiera, pero la Torá lo dice, tercera y cuarta generación. Pero entonces, ¿cómo es eso? Por ejemplo, si yo bueno, estoy en la Torá, acepté Jesús y todo, ¿es posible que pase pecado de mi mamá por mí para mis hijos? Sí, no el pecado, la responsabilidad de lo que hay que reparar es lo que está. El pecado no, la responsabilidad de lo que hay que reparar. Por ejemplo, está muy bien en el caso del templo. En el primer templo, adulterio, asesinato y robo son pecados muy graves, se pueden ver. Y repararlos es fácil. No es fácil, pero se puede reparar. ¿Por qué? No mates, cuida a tu prójimo. O sea, hay acto físico para repararlo. Pero que usted odie a alguien en su corazón, ¿qué es más fácil reparar? ¿Matar, adulterar o idolatrar o tener odio en el corazón? ¿Qué es más fácil reparar? No, ¿qué es más fácil reparar? ¿Odio en tu corazón o esos tres? Es más fácil reparar el odio gratuito. La verdad es esa. Pero como usted no le da tanta importancia porque usted que lo siente, no quiere repararlo. ¿Entiende? Por eso es que vivimos el autoengaño. ¿Cómo respondo eso ahí? La generación que viene, que no ha levantado el templo, pero sigue teniendo odio. Yo soy Breslo, usted es del Wahhabi, usted no es verdadero judío. Hay odio gratuito. No pueden repararlo. Por eso sigue presente la maldición de destrucción. No puede haber una generación que siga adelante construyendo si yo tengo odio gratuito hacia los sefardíes, hacia los hasidín, hacia los Breslo. Hay odio gratuito. Entonces, el problema es que cada pecado de una persona tiene una reparación. ¿Qué reparación puede tener, por ejemplo, lo que hicieron los españoles en América Latina, que se robaron todo el oro? Eso tiene que repararse. Mataron un montón de gente. Y si Dios es el Dios, no del mundo, sino un Dios personal, ese oro de las naciones tiene que venir con justicia a cada quien que le pertenecía. Pero a través de la historia es que vemos esa justicia invisible manifestándose en las formas en que Dios quiere. Solo que nosotros, no es el pecado lo que se transmite, pero culturalmente lo que vemos hacer de nuestros padres lo normalizamos. Por ejemplo, yo tuve un paciente que la mamá regaló a sus dos hermanos y él se lo dio igual regalar también a sus hijos. No es que lo que la mamá hizo él lo heredó, es que culturalmente tampoco lo ve como algo malo. Si el papá adulteró ese, pues yo no le veo nada de malo, o sea, papá lo hizo. Entonces le hace más fácil que repararlo o no repararlo, no, porque ¿qué voy a reparar si mire mi papá, me dio la vida y él está vivo? Entonces hay como una cadena de baja conciencia. Yo sé que es difícil porque a nosotros en el Evangelio, lastimosamente lo digo, no porque el Evangelio tenga cosas malas, creo que tiene un nivel de conciencia que nos ayudó muchísimo. Ahora en la Torá tenemos otro nivel un poquito más arriba, o más arriba, y es que nos habían dicho que ya todo está listo.
que usted no tiene que hacer nada, que usted lo que tiene que esperar es el boleto, ida sin retorno al cielo. Que usted ya está listo, usted no tiene que hacer nada, usted solamente tiene que vivir en la gracia. Eso es un autoengaño grande, porque usted ve un montón de gente viviendo en la gracia con tecnicismo de iglesia, yendo el domingo a la iglesia, pero en su corazón lejos. Sin rectitud, sin integridad, pura apariencia. Eso fue lo que atacó Yeshua en el templo. Se había convertido sistematizado en una religión. Entonces, volviendo para entender al Dios de la historia, no podemos entender al Dios de la historia y su justicia si no vemos la historia. Y aquí vienen algunos planos más detallados de cómo Dios se conduce sobre la tierra. Ojo con esto. Moisés le pregunta, ¿ustedes recuerdan cuando Moisés le pregunta a Dios, por allá en Éxodo 3, que le dice, muéstrame tu rostro? ¿Recuerdan? ¿Y qué le muestra a Dios? Es un hebraísmo. Cualquiera, mire, yo tengo toda mi vida, yo predico en todas las iglesias que usted puede ver, yo predico en todas las iglesias cristianas. A mí me invitan, yo voy, y yo sé que yo enseño lo mismo que todos ellos enseñan. Solo que vamos un poquito más profundo. Cuando yo le digo a la gente, Dios le dijo, Moisés le dijo, muéstrame tu rostro. ¿Qué era lo que le estaba pidiendo Moisés? Verle el rostro a Dios. ¿Qué acaso Dios tiene un rostro, perfil griego, italiano? El hebreo, muéstrame tu rostro, es un hebraísmo. ¿Qué es un hebraísmo? Es una forma coloquial de hablar culturalmente, por eso se llama hebraísmo, para demostrar algo de cercanía. Por ejemplo, cuando uno le dice a alguien, hola Duchi. En Venezuela Duchi no significa nada, pero culturalmente ¿qué significa qué? Como precioso, cariño, algo así, ¿no? Muéstrame tu rostro, significa muéstrame cómo tú, en tu esencia, conduces el mundo. Cómo tú diriges el mundo, cómo haces justicia en el mundo. Y el que ha leído ese Midrash, sabe que en ese Midrash está cuando venían dos hombres y uno le quita la cartera a otro y lo matan. ¿Han leído ese Midrash, no? El Morá Barandica, que es el Moré de los Midrash. ¿Lo ha leído? Buena respuesta. Ese no. Muy bien, no ha llegado a ese. En la próxima vuelta lo sabes. Bueno. ¿Y qué le muestra a Dios? La espalda. ¿Qué significa que le muestre la espalda? Ya lo hemos dicho aquí también. No podemos perder, porque si perdemos estos niveles de instrucción de los sabios, perdemos la forma en que Dios se comunica con nosotros. Y perdemos entonces al Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, que se está comunicando con nosotros, que nos está mostrando su mentalidad. ¿Qué significa, Miguel? Que Dios le mostró la espalda. Le muestra el final de las cosas. A José, ¿qué le mostró? El inicio o el final de sus sueños, que las 11 espigas se te ganan el final. Dios nos va a mostrar el final. Dios no te puede mostrar la esencia. Entonces, Dios nos está mostrando el final de las cosas. Y nos va a mostrar el final. De hecho, dice en el Talmud Babli que el final de esta generación tendrá cara de perro. Cara de perro, de cachorro. ¿Por qué de perro? Porque ya aparecieron ¿cómo se llaman los ferios? No. Porque cuando usted sale con un perro de la cadena, el perro va adelante, ¿sí? Y el perro cree que él dirige, pero ¿él dirige? No. A él lo dirigen. Esta generación va adelante pensando que él dirige, pero no dirige nada. Está atrapado en un lazo de vanidad, de tontería. Entonces, esta generación tendrá cara de perro, también de inmoralidad, significa eso. Entonces, el paradigma occidental es un dios, el dios Cronos, de donde viene el dios que también se conoce en Roma como Saturno, pero es que esto tiene mucha fuerza, lo que voy a decir. Esto no se ha comprendido, no lo comprendí yo, sino como hace 6, 7 años. Saturno o Cronos, que es la forma Cronos, la forma griega del dios que controla el tiempo, y Saturno, el dios que controla el tiempo, pero en Roma. Para nosotros es un solo dios, ¿sí? Pero Cronos significa el que devora por eso se comían sus hijos. El dios devorador. Porque el tiempo que hace, el tiempo devora todo. Pero Saturno tiene algo, porque ellos lo relacionaron con el planeta
Saturno. Y Saturno literalmente tiene una especie de anillo y tiene en la parte de arriba, tiene una especie de cubo que visto desde forma de arriba es una estrella de David. Y Saturno libera sus anillos cada cierto tiempo. Sus anillos se van de la gravedad. Pero el proceso en el que Saturno libera eso es cada 7 años. Y todos los cambios que nosotros, porque usted sabe que Dios puso todos los planetas de la Tierra para gobernar o influenciar sobre la Tierra, el Sol y la Luna para gobernar, los planetas también. Saturno, por eso es que nosotros nos movemos en un periodo de 7 años. Toda la evolución del ser humano está en el proceso de 7 años. Del 1 a los 7, los dientes nos mudan y despertamos conciencia. De 7 para 13, los niños se desarrollan. De 13 para 21, salen las 4 muelas del juicio. 7 de 7, 49, que es el jubileo. O sea, mi edad. Entonces, nos movemos en ciclos de 7. Escuchen bien esto. Nos movemos en ciclos de 7. Por lo tanto, cuando usted encuentra que cada fiesta, por ejemplo, las mayores que son el jubileo, es cada 7 años, por ejemplo, estamos en el 5786. Hay semanas de días, hay semanas de años y semanas de milenios. Nosotros vamos a entrar 5786, ¿vamos a entrar en qué? En el sexto milenio. Y si estamos en el sexto milenio, ¿en el sexto qué es? Sexto milenio, ¿qué es? Tiempo de vida, ¿no? Sí, exactamente, el tiempo de vida del hombre. ¿Pero qué es también? ¿La apertura para qué? Un Shabbat. La apertura del Shabbat. ¿No es el viernes de la noche un Shabbat? ¿Y no es el día 6 para el 7 que es Shabbat? Ah, pero cuando entendemos la evolución del ser humano, y escuchen lo que les voy a decir, esto no es mentira. 5786, la cuenta de algunos rabinos, pero realmente la cuenta que va es 5900, porque se perdieron 200 años en la diáspora. O sea que nosotros realmente estamos viendo ¿qué? Realmente tiempo final. Ya vamos a entrar Shabbat. Vamos a entrar en un Shabbat. Pero 5996. Casi 200 años, sí. Aproximadamente 210 años. Más bien estaríamos pasando. Por eso es que estamos viendo todas estas cosas que están pasando. La humanidad, yo no soy profeta, nunca jamás he dicho, ni siquiera, solamente soy estudioso de la escritura. Póngale que no, póngale que estamos en 5786, que es la cuenta real. Igual, de todas formas, tenemos que prepararnos porque la cuenta es en el 6. ¿O no? No, pero no sé si están entendiendo. No sé si me siguen. En el Apocalipsis, en lo que he leído, dice que hay una parte que dice que entre 1000 y 1000 y es la que estamos nosotros viendo ahí. Bueno, no sé a qué te refieres con eso, pero sería bueno analizarla. Sería bueno analizarla. La cuestión es que no nos estamos moviendo linealmente, sino que cada ciclo, y entramos entonces en las fiestas importantes. Ojo, Dios se ha movido a través de la historia con el pueblo de Israel. Hoy en el mundo entero está surgiendo, todos mis hermanos que me miran, un antisemitismo como nunca antes ha salido sobre la tierra. Ahora diciendo que la estrella de David es la estrella de Ranfán, porque lo que hacen es repetir como loros lo que ven en TikTok de grandes sabios. Pero cuando usted va a geometría sagrada, les invito a la gente que tiene que escuchar esto, véase geometría sagrada y vea cómo bueno, eso lo dijimos aquí, ¿no? ¿Aquí fue? El agua. No, eso lo dijimos en otra congregación. Cómo cristaliza el agua a nivel molecular es una estrella de David. Si Dios hizo las cosas sobre la tierra, Dios es el Dios de la tierra, y el agua cristaliza en una geometría como una estrella de David, ¿es satánico? Sobrenatural. ¿Ya? Más otras implicaciones que hay que, bueno, no tenemos tiempo para eso. Entonces, primero hay que entender que hay dos tipos de tiempo en la mente de Dios. El tiempo cronos, que es el tiempo literal, que vamos caminando hoy lunes, martes, miércoles, y el tiempo kairos. El tiempo kairos, ese sí lo hemos entendido, incluso en la iglesia se decía, que es el tiempo de una apertura especial. Repeat after me.
Open, ¿no? Special open. ¿Cómo? Special open. Special Open. Sí. Una apertura especial de arriba del cielo. Dígalo nuevo. Hay una apertura especial. ¿Qué significa que hay una apertura especial? Que hay una influencia especial en ese día que no baja durante más de un otro día. Y está literalmente relacionado con el gobierno del sol y la luna. Por eso es que usted ve que Israel no nace como nación en Israel. Hablando de eso, lo que sucedió en Venezuela sucedió en un solsticio, ¿no? El solsticio de verano. Sí. Cuando el sol, el día es más largo el día que la noche. Sí. Hay un cambio. Hay un cambio. Los días se hacen más largos que la noche. Que la noche. Ya. Solsticio de verano. Ese día. Entonces uno empieza a ver las huellas que la mente de Dios deja en la historia, porque es muy difícil comprender a quién, a Dios desde su mentalidad, pero sí podemos entender desde qué, desde sus acciones, sus hechos, cómo nos ha visitado, las señales que da sobre la tierra, lo que hay en la justicia de Dios para comprender su mente y también su bondad, por supuesto. Tú sabes que me gustó mucho lo que la otra vez. Cuando leemos la Torá, ya no leemos una historia, estamos leyendo códigos. Código de revelación, claro. Todo eso son códigos, todo lo que estamos viendo, los tiempos, todo eso. Hablando de eso, lo que tú dijiste de los tiempos de que era marcado de esos ciclos. Vemos los acontecimientos que pasan en los personajes en la escritura. Claro, no se ve, no lo dice claramente, ¿no? Pero los comentarios nos dan, ¿cómo se dice? El complemento. Claro. Sí. Y ahí entendemos también los tiempos de los juicios, entendemos. La historia es el mejor elemento para entender la mente de Dios y el aprecio que Dios tiene para Israel. ¿Por qué digo que ahora la gente se está levantando un antisemitismo? Porque es necesario que el antisemitismo se levante. Porque si no, no hay juicio. No hay juicio de las naciones. Si no hay juicio de las naciones, Israel no volverá a Israel. ¿Entiendes? O sea, todo ese movimiento tiene que hacerse, cumpliéndose así la profecía que en 1948 empezó, pero que se decía desde antes. Ya no se dirá, dice el profeta, Dios que los sacó de la tierra de Egipto, sino se dirá que Dios que los sacó de las naciones de la tierra. ¿Cómo es posible que Dios los saque de las naciones de la tierra? Se mueve el holocausto nazi, pero no todos se fueron para Israel. Entonces habrá un momento donde se cumple esa profecía, donde el hebreo diga, no, me tengo que ir, ya no pertenezco, aquí hay antisemitismo, aquí hay odio, aquí hay maldad. No se está viendo eso en tierra. Entonces, hacia algo caminamos, la historia no es vacía. La historia tiene que haber un movimiento. Ahora, ¿por qué ese tipo de gente es así? No sé, porque incluso la Torá dice que aún el malvado para el día del mal lo preparó el Señor. Sigo. El paradigma hebreo sobre el tiempo está en Kairos, un tiempo especial de influencia. Israel no nació en Elul. Israel nació, ¿en dónde nació Israel? David. ¿Y qué día nació? Como nació el 15 de Nisan. ¿Qué cayó el 14 de Nisan? Perdón, ¿qué cayó el 14 de Nisan? Señores, tenemos que ya tener 14 de Nisan, fue Pesa, Pascua. Era un pueblo esclavo. Pero realmente, ¿cuándo nació como el 6 de Sivan? Cuando recibieron la Torá. Pero realmente no fue el 6 de Sivan cuando realmente ellos lo recibieron, pero no la tomaron. Una cosa es recibir algo, otra cosa es hacerse propiedad de ella. Se hicieron propiedad de ellos muchos años después, el pueblo de Israel. Ojo. O sea que cada generación nosotros tenemos que tomar la Torá como si fuera, ¿qué? Nuestra herencia. Sigo. Kairos es una apertura especial que Dios tiene para emanar. Y solo desde el 14 de Nisan, 13, 14, 15 de Nisan, está la fuerza para salir de la esclavitud. Todo cuanto usted celebre Pesaj con la DBQ, con la intención correcta, usted va a recibir los intelectos superiores, ¿para qué? Para salir de la esclavitud. ¿Cuál esclavitud? De una mala relación de pareja, esclavitud de deudas, esclavitud de confusión de la mente, esclavitud de enfermedades, porque hay una emanación especial
Las puertas del cielo se abren para que todo resurja y renazca. ¿Por qué? Porque ahí es primavera. ¿Cuál es el día del resurgimiento de la primavera? Cuando la luna está llena y cuando está la primavera. Luna llena, las señales en eso. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. ¿Cómo se encuentra esto de 7 años? ¿Cada uno o un segundo de la vida? ¿Cómo? Esta emanación de cada 7 años, ¿uno mismo de su edad? ¿O cómo? Sí, de su edad. De su propia edad, cuando uno llega a un jubileo. ¿Ya? Pero realmente, una vez que uno hace lo que hicimos nosotros, hacemos conversión al Dios de Israel, ahí es como si estuviéramos naciendo de nuevo. Entonces ya empezamos a cambiar de aperturas de 7 años y la fiesta nos ayuda. La verdad, pues es un poco, yo le explicaba a un señor eso hoy. Casi todos son bautizados aquí en el Evangelio, ¿no? Casi todos fueron bautizados. Ese bautismo es importante, claro que sí, porque te da un nivel de conciencia. Y no podemos despreciar nada que Dios nos haya permitido vivir porque tenía nuestro propósito en la vida. ¿Ya? Eso es excluir algo que hemos vivido, es invisibilizar una forma en que Dios también nos condujo. Porque si yo no hubiese sido por el Evangelio, yo no tuviera la cabeza que tengo yo ahorita. A mí el Evangelio me cambió la vida. Yo viví en un barrio pobre y el saber Biblia me hacía diferente en el nivel en el que estaba. Tenía que saberla, porque ese era el nivel que tenía acceso. Tiempo Kairos. Hay una arquitectura pedagógica que Dios nos dice. Pesaj es la primera fiesta, pero Shavuot es otra fiesta diferente. Este Shavuot en mi vida lo viví como nunca antes lo había vivido. Viví diciéndole al Señor, Señor, quiero que me reveles intelectos superiores para poder mejorar mi vida y mejorar la vida de las personas. Me acosté en la noche leyendo Torah, estudiando, porque es el único día en el año en que esa apertura se abre para la emanación especial de ¿qué? De recibir la Torah. ¿Vamos a volver a recibir la Torah? No. Entonces, ¿qué recibimos? Hay una disposición espiritual para, si yo tengo la vasija correcta, recibir en mi recipiente ¿qué? Un intelecto, una idea sagrada. Y esa idea sagrada entra como semilla y yo después la voy desarrollando. Por eso no hay que desaprovechar ninguna intuición que le venga. Yo estoy muy fascinado cada vez que me encuentro con Miguel y hablamos de cosas. Me dice que le pasan cosas y Miguel me dice, ya él no vive, ¿lo puedo decir, no, Miguel? Ya él no vive casualidad. No sé si contamos lo del muchacho o cuéntalo tú lo de Samuel. Yo creo que lo conté. No, pero... No, pero están pasando cosas más seguidas. Cuéntalo, Miguel. ¿Con las dos? No, la de Samuel. La de Samuel. La de Samuel. Ok, sí. Conocí conozco dos personas, no se conocen. Resulta ser que escucho una historia primero y veo la vida de esa persona. Tiene un hijo que se llama Samuel, tiene 5 años, tiene problemas con el hablar y tiene problemas también en su comportamiento. Tiene TDA. Entonces, llega un colega de trabajo no hace mucho tiempo, a ver si lo conoces, a Francisco, y él me está contando su vida también. Entonces, pero profundizamos en su vida porque él quiere venir acá. Y entonces empieza a contarme su vida, de toda su historia. Dice que él tiene un hijo que se llama Samuel, tiene 5 años. Casualmente tiene la misma fecha que nació ese Samuel, nació también este Samuel, y tiene el mismo problema con el hablar. ¿Verdad? Wow. Pero eso es debido a que la fuerza que nacieron. No sabemos eso. No. Ahora la cuestión es que yo digo, aquí hay algo que, o sea, aquí hay algo que no es, yo sé que el mensaje no es ni para él, ni para él, ni para esta persona, el mensaje es para mí. El mensaje es para mí. Pero usted captó el mensaje. Claro, uno va dando cabo. ¿Qué significa el nombre de Samuel? El impedimento que tiene, el habla y otras cosas más. Entonces hay otros detalles
sí, el sufrimiento, todas esas cosas. Entonces uno va dando cabo y cuando viene a ver, por eso lo que él dice que es importante, el Eterno nos muestra el final, como el resultado, pero todavía tú no sabes, tú no has llegado todavía a comprender cuál es el mensaje realmente que hay detrás de eso. Y así uno va despertando la conciencia y va viendo que hay otras cosas más que se van apareciendo. Entonces en la vida cotidiana, el Eterno se va manifestando de diferentes maneras y nos está hablando constantemente. Sí. Pero si estamos dormidos no vamos a poder visualizar estas cosas. Esas son señales. El profeta en el libro de Hebreo dice, Dios se ha manifestado de muchas formas a través de la historia. Y en estos últimos tiempos, pues ya habla a través de los profetas, de la palabra. Pero para el que es sordo, pues Dios le va a manifestar a través de otras cosas. Mire, palabra cierta. Mire. Anatomía de dos cronologías. La línea versus la espiral, que es la mentalidad hebrea. Está la dimensión occidental, que es un desplazamiento horizontal irreversible. Vamos hacia nada. Terminología, el año es una unidad de medida pasiva. La gente no entiende para qué hay un año nuevo, simplemente cuenta años. Y el propósito es supervivencia cronológica, llegar hasta los 70, 80 años, cuando mucho. En el pensamiento hebreo, el tiempo tiene otra forma. Hay una elevación tridimensional, retorno a las coordenadas previas con mayor altitud, que es primavera, verano y otoño. Hay que atrapar las emanaciones. Shana, terminología raíz, que significa Shana, que ahí viene Shana Tová, que significa cabeza, pero también significa cambio. Entonces, cuando uno dice Rosh Hashanah, significa cabeza de año o cambio de cabeza. Cambio de idea, no es que usted se cambie la cabeza. Eso es solamente Frankenstein. O sea, hay que cambiar la cabeza este nuevo año. Pero cambiar también se puede entender como renovar la cabeza. ¿Sí? Se entiende como transformar. Entonces, Shana, que significa simultáneamente repetir o transformar, y el propósito de cada año, cada mes y cada milenio es una oportunidad de corrección cada año para corregirnos. ¿Y el Pesaj pasado dónde estaba yo? ¿Sabe? A mí me pasa algo que me va a pasar este año sin saberlo. El Rosh Hashanah pasado lo pasé en Venezuela y todo el tiempo fue en Venezuela. El Rosh Hashanah pasado lo pasé fuera y todo el año me la viví viajando. Porque Rosh Hashanah denota una fuerza espiritual de lo que usted va a hacer durante el año. Entonces, cada año tiene su propósito. En este 49 que yo estoy, tengo que salir de la esclavitud de deudas, de preocupaciones. Yo me determiné que el 49 es mi jubileo. Entonces, ustedes que están más bejucos, pues bueno, ya no lo lamento. Entonces, Moed, la fiesta, ¿no? Significa literalmente fiesta, pero también significa una cita. Por eso que nosotros llamamos los Moedim, las santas convocaciones. Dios nos convoca en Sukkot. El Sukkot que vivimos nosotros, el año pasado fue, no, antepasado. Bueno, con la lluvia. Pasado. Sí fue pasado, no. Ah, bueno, el Sukkot pasado, estamos aquí diciendo, oye, en esta fiesta que se desata un palo de agua. Y bueno, yo estaba en mi cuartico cuando es que yo escuché a todo el mundo metiéndose y el agua llegó a una cosa que se creció tanto. Bueno, ¿se va, licenciada? No, voy a sentar para poder escucharlo mejor. Ah, bueno. Entonces, cada fiesta que nosotros hacemos, ¿cuál es la fiesta que viene ahorita? Rosh Hashanah. Prepararnos porque hay un cambio de cabeza de año. Y esos días hay que aprovechar la emanación especial que hay. En septiembre. No es conmemoración. Si Dios trasciende el tiempo, el calendario no es un recordatorio del pasado. No es solamente un recordatorio. Es una nueva invitación a captar la misma fuerza que vivieron nuestros antepasados en ese momento. ¿Ok? Son ventanas de oportunidad. El calendario es un mapa de portales espirituales diseñados para sincronizar la psique humana con lo que Dios quiere entregarnos. Recuerde, el pensamiento del creador es ¿qué? Ser otorgante. 21, creo que 21 de septiembre, ¿no?
Rosh Hashanah. Ya, Sí. no, ¿No? cae el... Ok, quiero pasar a lo que la hermana Carmen me pidió, ya que la hermana Carmen se nos fue. Este año, el 29 de Lul es el último día del sexto mes. Esa noche es Eref, o sea, Eref es el fin del mes de Lul. Es el día que se celebra Rosh Hashanah, Yom Teruah. Ese día, en septiembre, ese día es el 11 de septiembre, el día de lo que sucedió en la Torre Gemela, 11 de septiembre, y es la apertura del Shabbat. O sea que es un Shabbat. Ok. Volvemos. Ahora vamos a hablar en esta misma paracha que nos habla del tiempo, de la dimensión del tiempo, de entender a Dios a través del tiempo. ¿Cómo conocemos a Dios? A través del atributo de la justicia. Pero ¿cómo podemos ver el atributo de la justicia de Dios si no a través de la historia? ¿Sí? O sea que Dios juzga con justo juicio. Ahora, Moisés nos está diciendo en esta paracha de Baal-Hanan, nos está diciendo algo muy importante entre las cosas que nos dice. Nos dice, entiendan el Shabbat. El Shabbat es la dimensión en la que ustedes aprendieron a cuidar, a entender que Dios nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Usted quiere volver a ser esclavo? ¿Quiere volver a ser esclavo? No entienda lo que el Shabbat no es. O entienda que el Shabbat es algo que te puede llevar a salir de la dimensión de la esclavitud. ¿No? Y por eso, dentro de esos parámetros para salir de la esclavitud, nos dice y nos recuerda las 7 naciones con las que hay que pelear eternamente como el pueblo de Israel. 7 naciones más grandes que tú. Y Moisés dice, con estas 7 naciones no te emparentarás, no harás alianza, no entregarás a tus hijos, no harás absolutamente nada, porque estas naciones tienen sus propias deidades. Pero ya va. ¿Es Hashem uno o no es Hashem uno? ¿Por qué dice Moisés que tienen sus dioses? Porque cada quien fabrica un dios a la necesidad que tiene. ¿Ve? O mejor dicho, a la necesidad que tiene, no. Cada quien fabrica un dios a la pasión que lo domina. Por eso encontramos gente que tiene el dios de la guerra. Y eran las naciones de la guerra. Está el dios del amor. Y entonces hay naciones que eran del dios del amor. ¿Sí? El dios de la fertilidad, Venus. Entonces nosotros seguimos al dios de la fertilidad. Y así estaban esas naciones repartidas, con 7 supuestamente formas de comprender la vida distorsionadas y ajenas del pensamiento de la Torá. Por ejemplo, el que más nosotros conocemos, Moloch. ¿Sí? ¿Sabe qué significa Moloch? Es una raíz semítica de Malech, ¿qué es Malech? Rey. Moloch, rey, porque viene de la misma raíz semítica. Entonces, ¿quién era Moloch? Moloch era una cabeza de buey con cachos que estaban esperando así que, porque era el dios de la fertilidad. Y esperaba entonces, para que usted le diera fertilidad, la conciencia humana, Moloch pedía a sus hijos, pero primero Moloch fue un dios, un hombre, un ser humano. Y pedía ¿qué? El sacrificio humano, porque si después de que usted le daba a sus hijos, ¿qué más no le podía dar? Entonces creó una subcultura así. Lo que vino a hacer el Eterno con la nación de Israel es sacar y hacer evolucionar a toda la sociedad humana de todo ese ultraje, todo ese paganismo y meter todos esos dioses y ya va, no hay nada de un dios, hay uno solo. Y no necesita sacrificios humanos, aunque Abraham trató de sacrificar a Isaac, pero no lo sacrificó. Y entienden los hebreos que ahí fue el final de ¿qué? De los sacrificios humanos.
Ahí fue el final del sacrificio humano. Ojo, por eso es que en la India, usted va a entender que la gente no se come las vacas, ni los toros, ni nada. Porque para ellos todavía es que su Dios. Para los egipcios, su Dios era ¿quién? El carnero. Por eso los hebreos se comieron el carnero. Por eso Abraham sacrificó el carnero. ¿Dónde termina ese tiempo del cordero? Se termina la historia. Con Jesús. O sea, todo hay una hilación de pensamiento. Pero es que eso es 7 naciones. Vamos a ver esas 7 naciones. No creo que habrá tiempo para todas las naciones, pero es muy bonito. Dice aquí, el rompimiento de las vasijas, de los vasijas espirituales, cayó en el plano físico y cada cultura o cada nación hacía lo que bien le parecía en la búsqueda del placer. Escúcheme esto. ¿Cuántos pecados capitales existen realmente? 7. Saturno, 7. 7 días. Cada día está atrapado. Eso se llama Shevirah HaKelim. Significa que cada día tiene una perturbación que hay que corregir todos los días. Todos los días hay una perturbación que corregir. Todos los días. Todos los días. Podemos bajarlo incluso a ver cada día. ¿Ok? Pero las perturbaciones que están en las 7 naciones que están ahí son Canaán, que era la tierra de Canaán, pero Canaán era una nación como tal. Los heteos, los jebuseos, los gergeseos, los amorreos y los heveos, ya lo dije. Todos los feos, todos los feos. Todo lo que termine en feo. ¿Sí? ¿Jebuseos no lo dije? Bueno, son las 7 naciones. Esas 7 naciones representan literalmente cada uno los pecados capitales o la distorsión del deseo de recibir. Repita conmigo, distorsión del deseo de recibir. O sea, Dios creó el deseo, que es la vasija en esta tierra de recibir. Pero cuando yo no sé recibir y me distorsiono, me salgo del límite de recibir, perturbo la humanidad completamente. Por ejemplo, el ser humano tiene el deseo de procrear, la fertilidad, es parte de la naturaleza humana. Pero cuando yo quiero con niños, animales, con la mujer de menstruación, con el hombre, es una distorsión del deseo, llamado ¿cómo? Lujuria. La lujuria es la distorsión del deseo sexual que lleva al hombre a hacer de ese deseo un Dios. Ya va, es que mi Dios me permite esto. Y esos eran los moabitas. Ojo, eran los moabitas. ¿Qué hacían los moabitas? Todo se le permitía a los moabitas sexualmente. ¿Qué no se le permitía? Si él frente al ídolo podía defecar aquí, tener intimidad aquí y adorarlo aquí. Todo se vale frente al ídolo. Él no tiene nada lo ve como malo. Por lo tanto, una persona que vive atrapada en ese deseo, ¿no va a adorar a ese ídolo? ¿No va a formar una identidad con respecto a eso? Claro. Ok. Vamos a estudiarlo por uno. Ok. Las chispas quedan prisioneros dentro de las cáscaras, dentro de la negatividad del ser humano, deseando cada día más y más. Yo como psicólogo puedo decirlo, mire, todas lo que se conocen como las parafilias son las distorsiones sexuales que ocurren en el ser humano clínicamente notadas. Hay una que se llama la lluvia dorada, que es que, lo digo con todo respeto, la mujer orina al hombre para que la mujer alcance su arrobamiento sexual. Se excita orinando al hombre. ¿Cómo se llama? La lluvia dorada. No, en serio, incluso le ponen hasta nombres muy elitescos, ¿no? La lluvia dorada. Sí. Imagínese, esa mujer no ha tomado piña ni nada de los productos. Ok. Bueno, las 7 razones son manifestaciones de los gripos actuando como patologías. Ya son patologías dentro de la psique, porque mire cómo funciona el cerebro. Una vez que el cerebro se acostumbró a ese nivel de perturbación, ofrece resistencia y quiere un poco más.
Como una persona que se fuma un cacho de marihuana. Después de 2 meses ya no quiere un cacho de marihuana, quiere ¿qué? 2 o 3. Y al año ya no se conforma con 3, ahora va con estas, otra cosa. Y así va experimentando. Y la distorsión va subiendo. Hasta llegar a la necrofilia, que es tener relaciones con muertos, a la zoofilia, tener relaciones con animales, porque su cuerpo siempre está esperando que su sistema dopaminérgico, que su sistema de excitación sea más fuerte que lo que tenía antes, experimentar más. Y en eso estamos en esta generación. Y de verdad, en Brasil ahora, de vez en cuando una noticia pasa, los médicos estaban acusando de las mujeres, Claro. cadáveres. Entonces, la primera se llama elití o eleteo. Eleteo es un tipo de nación que era física, que había que combatir, que no había que darle oportunidad de entrar. Pero esas naciones ya no existen y la Torá es eterna. Entonces, nos dio Moisés la Torá que es eterna para hablarnos de una nación que no hay que hacer alianza cuando esa nación ya no existe. Entonces la Torá no es tan eterna. O nos está hablando exactamente del espíritu de esta nación, de cómo esta nación se comporta y lo que no hay que abrirle puertas es cómo se comportan entre nosotros. ¿Quiénes eran los heteos? Distorsión del gesed, amor y pasión. Kití o ja significa terror, pánico o parálisis. Ojo. Esta era la nación, increíble esto, que causaba terror porque ellos mismos eran terroríficos. Le faltaba un diente, le faltaba, el cabello estaba mal, una oreja. O sea, ellos al verlos asustaban. Escúcheme, y esta gente vivía de los desperdicios carroñeros, vivían de lo que los demás botaban, de lo que más desperdiciaban. Ellos vivían de eso. O sea, causaban terror. Nadie se les acercaba. Entonces, lo que está ligado a este tipo de nación es el desorden que viene producto de la inmundicia, de todas esas cosas que trae mal. Como que dicen los sabios de Israel, esto legisla el pueblo de Israel. Porque los heteos habitan en medio de los nesiquim. ¿Qué son los nesiquim? Los destructores, los dañadores. Nesiquim es la palabra en hebreo que se utiliza para las fuerzas espirituales que destruyen y que dañan, como los demonios en nuestro entendimiento. Nesiquim. ¿Cómo se llaman? Nesiquim. ¿Y sabe dónde habitan esos nesiquim? En lugares donde hay deterioros, cosas viejas que no sirven, ya, donde hay, mire, y véalo usted, véalo, aprenda usted a tener la mente de Dios y a observar con la mente de Dios. Vea un lugar donde haya caucho viejo, ropa vieja, utensilios viejos. En ese lugar la gente se le caen los dientes, se le parten los dientes, hay un muchacho loco, hay algo ahí. ¿Por qué? Porque en ese lugar habita una distorsión y geográficamente tiene que haber una fuerza de Nesiquim operando ahí que destruye todo lo que entra en su ecosistema. Porque se le abrió una puerta. Entonces lo que está diciendo Moisés es, mira, con esos tipos, no te abras puertas, no le abras puertas al desorden, a la inmundicia, a lo viejo, a los Nesiquim. Y cuando uno va para ese lugar, es diferente habitar que ir. Es diferente habitar. Habitar es coexistir con ellos. No, es muy diferente. Usted puede pasar por ese lugar, pero ¿entiende? Una cosa es coexistir con ellos, vivir con ellos. O sea que eso también afecta a las casas. Todo. El desorden. Se ve mucha pobreza, todo bien, la gente está pegada. Ya, sí, está pegado, está pegado. Entonces, ¿y qué cuando uno ve, por ejemplo, uno se mete a un barrio de esos? No le da uno terror meterse a un barrio de esos cuando uno ve ese montón de chinos descalzos, mugrosos. Así vivían los heteos. Literal. ¿Cómo la vio? ¿A dónde? En el lugar donde... Bien. Y era así, nosotros tuvimos que limpiar esa casa, sacar los muebles. Ya. Todos los sacamos. Todo eso hay que hacer. Hay que hacer. Y no.
Falta, sí, pero ya uno tiene la conciencia, ¿ves? Sí. Tiene la conciencia, ok. Entonces, primera nación con la que no hay que hacer alianzas. Digo, amigo, el desorden, la ruina, lo acabado, lo dañado, eso hay que sacarlo, botarlo. Nesiquín. En Colombia hay un dicho. ¿Ah? En Colombia hay un dicho sobre eso. ¿Qué dice? De lo viejo no deja entrar lo nuevo. Sí. ¿Quiere decir Alberto Barandica? Está quebrado. No lo entiendo, no. Lo quebrado, lo roto. Lo arregla, lo repara, vuelve y lo arregla. No. Sí hay cosas que se pueden arreglar, pero que lo arregles, no que lo dejes ahí amontonado, ¿entiendes? No, esta vasija me sirve para una vuelta y te quedan 10, 15 años y vas amontonando y amontonando. No le da uso. No le da uso. Eso es lo que acumulan una cosa y otra cosa Y y no, llega y lo meten ahí. Tiene 15 años ahí y no le da uso. Pero mire esto, La señora. lo que pasa es que cuando uno ve todo eso, su mente la distorsiona y dice, esto va a servir, y le quita el lugar al espacio, como dice Yamil, a las cosas que Dios puede darte. Entonces es vivir de tu propia mano, de lo dañado. Es como un bajo nivel de conciencia porque no aprendo a entender la abundancia de Dios. Tampoco para distorsionar. Esto se dañó, ya lo voto. No, se puede arreglar otra cosa. Claro, ahí hay profundidad también, porque eso puede traer consecuencias en tu vida cotidiana, vamos a decirlo así. ¿Qué características tiene esa persona? Claro. ¿Ah? Claro. Por eso le llaman los hititas el terror paralizante. No hay nada que aterrorice más a la gente que una vida llena de caos. Y el caos exterior, perdón, el caos interior se manifiesta en el caos exterior. Una persona desordenada siempre guarda cosas sucias. Y si guarda cosas sucias físicamente, es porque tiene cosas sucias guardadas en su corazón de hace años. Usted sabe que hay una enfermedad que se llama, siempre se me olvida, no se me olvida hoy, Dios mío. La gente que nunca se bota nada que tiene en la casa. Sí. Pueden quedar con copas. Si tiene una bolsa de taco, lo que sea, no quiera con eso también. Sí. No quiere botar. No lo quiere botar. Boarding. Se llama, la enfermedad se llama diverticulitis. Diverticulitis. Son personas que tienen heces fecales de 20 años adheridas a paredes intestinales. Ya no lo quiso Se necesita un buen pulgante. Tienen heces fecales en las paredes intestinales de más de 20 años. Diverticulitis. Puede pasar porque guardan cosas sucias dentro de él. Y como todos vivimos en la unidad, inconscientemente vivimos en la unidad. El cuerpo dice, tú no quieres sacar esa suciedad, va a haber algo dentro de ti que la va a guardar y la va a recordar. Y si el día estaba usted comiendo, dice el cuerpo, esto lo vamos a sacar como una memoria en el cuerpo. Todo es una unidad biológica. Jerjeseos. Materialismo denso. Gargash. El que habita en el barrio. Tierra en movimiento. El jerjeseo, son personas que hacen sus fundamentos sobre cosas como el barro, inestables. Sobre la hechicería, la santería, sobre cosas que no tienen fundamento en sí mismos, que son muy temporales, ¿no? Y hay una distorsión de la Geburá, no tienen el límite, no tienen límites. El límite es, ellos quieren, en el jerjeseo, como no tiene estabilidad, siempre trabaja con la fuerza de destrucción. Porque nadie que trabaja con la fuerza de la Sitra, todos son Sitra, todos son la fuerza del otro lado. Nada de esto es Borá. Todo esto es distorsión de la Geburá. El jerjeseo, pensamientos impuros, se llaman Rúa Tumaj. Se permiten pensamientos impuros en la cabeza. No tiene límites.
El barro no tiene límites, todo se hunde. Por ejemplo, ahí mirar pornografía, mirar pornografía es un rúa, tumá, un espíritu impuro, jerjeseo. Está edificando sobre barro que se le va a caer más adelante y va a empuercarse como un marrano. La creencia patológica de que solo existe la materia consumible, porque este vive solamente en el mundo físico, busca solamente el mundo físico. Por eso son distorsiones de la mente. Él no tiene, por eso es que está comparado con el barro, incluso hasta con el cerdo. El cerdo no puede mirar hacia arriba. Por eso esta persona no puede mirar hacia arriba. Para ellos no existe Dios. Para ellos su Dios es la citrajara, es la fuerza, es lo que puedan conseguir desde su propio límite. Por eso no tienen límites. Lo que ellos puedan palpar. Lo que ellos puedan palpar. El síntoma, cuando ya no pueden percibir el materialismo, no pueden tener ya la copa que les llena, se ahogan en la preocupación física que les destruye la capacidad del alma para la contemplación espiritual. Llenan de ansiedad. Nada les llena. ¿Por qué? Porque han centrado su vida simple y llanamente en buscar cosas fuera de límites que no les llenan, que no son estables, no son duraderas. ¿Cómo que si son duraderas en la tierra? Gente que busca su justicia, su rectitud o su crecimiento dañando a otros. No hay límite. Está distorsionado de la dualidad o en la dualidad. Jerjeseo. Este literalmente es el que se conoce como el gadareno, los gadarenos. Los gadarenos. ¿Te acuerdas del endemoniado ganadero? Digo, gadareno. No es ganadero, no es ganadero. Jerjeseo, jerjesicio dice. El endemoniado gadareno era este. ¿Recuerdan lo que hizo el espíritu cuando se salió y fueron a la tierra de Gadar? ¿Qué hizo? Se metió entre los cochinos. Porque tiene equivalencia de forma con esas fuerzas. Nada puede habitar un lugar que no tenga ¿qué? La misma equivalencia de forma. Y cuando habitó, ni siquiera los marranos aguantaron y se despeñaron. Pero el endemoniado gadareno nos demuestra que hay gente que trabaja con la fuerza de la citra bajará, con la fuerza del otro lado. ¿Existe la fuerza del otro lado? Sí. Por supuesto que sí. El amorreo, el emorrí. De ahí donde viene amorrá. Significa el fuerte, pero también el burro. Raíz hebrea, amar, no es de amar, de amor, ¿no? Es hablar, decir o elevarse con arrogancia. El amorreo es el que habita en los lugares altos y tiene que ver con el orgullo. ¿Ya? Aquí empezamos a ver ya más como los... En el eteo era la ira y la pereza unidos. En el jerjeseo era... No recuerdo. Creo que la vanidad. No recuerdo. En el amorreo es el orgullo. Es el hablar, porque el amorreo habitaba en las montañas, ¿no? De hecho, el rey de los amorreos era ¿quién? El rey de los amorreos era un gigante. Pero todo eso es desde el desequilibrio, ¿no? Todo desequilibrio, todo. Y esta es la distorsión de la sefiró de la belleza y la verdad. Diagnóstico espiritual, la soberbia intelectual y el ego. Discusión pura, la shonjara, intelectualización utilizada para justificar acciones inmorales. No, pero usted lo ve hoy amorreo, mire, usted va a España, ve el presidente de España, el ministro de España, es un amorreo completamente. El tipo, y no solamente eso, como es un amorreo, ¿contra quién tiene que estar en contra? ¿Y de quién tiene que estar a favor? Sánchez, ¿contra quién está en contra y de quién está a favor? Está en contra de Israel. ¿De quién está a favor? De Palestina. Y su discurso es, no,
intelectualmente justifican ese asesino de Netanyahu, ¿no? Yo le voy a decir una cosa, nosotros, y delante de Dios me considero lo suficientemente pensante para decir, estamos parados en el lado correcto de la historia, nosotros, los que apoyamos a Israel. Así sea una invención de los sionistas, pero yo no he visto un pueblo que en este conservamos que la vida, la humanidad, no la distorsión. En cambio, lo otro usted ve, cónchale, matar, distorsionar, robar sexualmente, la pedofilia, todo eso. Una locura. El síntoma, hablar sin actuar, la palabrería ególatra que bloquea la voz silenciosa de la conciencia moral, y lo que hay detrás es soberbia intelectual. ¿Okay? Ah, ya me acuerdo. Jerjeseo es la avaricia. Todo tiene mucho, mire, todo tiene mucho. El cananeo, la codicia, también es otra, ¿no? ¿Sí? Por eso le llaman el comerciante. Y aquí, una de las cosas que tiene que tener en cuenta una persona que es comerciante, el que es comerciante tiene que tener mucho cuidado, porque el comerciante termina siempre atrapado ¿por quién? Por mamón. En egoísta, en quitarle al otro, la viveza criolla. Hay que tener mucho cuidado. Perdóname, no lo aguanté. No pude. Bueno, termino con este, que este es el más importante para mí y es el más moderno que hay. Le llaman el hebreo. Shibí, el hebreo, raíz hebrea, Jitá, serpiente aramea, asociada a Lenia Java. Patología en el Sefiró, en la escala Sefiró, ¿a dónde? En el Yesod, en el fundamento. La sexualidad. ¿Ustedes saben quién eran los hebreos? Pero si lo hemos estudiado aquí muchísimas veces, señores. ¿Hasta cuándo? Voy a decir, como dijo Pablo, ¿hasta cuándo me tendréis con vosotros, hermanos? Pero si miras el David que tenía varias. Los moabitas. No. Ustedes recuerdan que una vez Jacob tuvo una hija que se llamaba Dina. Y que Dina salió al campo y fue a la tierra de los hebeos. Y ahí estaba un hijo de los hebeos llamado El nombre del burro. No, el papá era el nombre del burro, Hamor. Shechem. El hijo. Y vio a Dina, dijo, esta aguanta. Y la forzó, le reventó las bragas, una pasión descomunal, y la poseyó. Y a lo que la poseyó, ¿qué le pasó? La preñó. La violó y la preñó. ¿Y de quién la preñó? El que me diga de quién la preñó tiene 20 puntos en el examen. ¿Quién la preñó? Sí. Y tuvo una hija. ¿Y cómo se llama esa hija? La que le tomó José. ¿Pero cómo se llamaba? Osna. Ah, no sé. No sé todo tampoco. Debes saber, en el hebreo todo significa. Pero el diagnóstico espiritual, mire, la impulsividad carnal, porque ¿dónde está dominando? Ahora, la impulsividad carnal tiene una raíz. ¿Cuál es la raíz? La lujuria, ¿sí? La distorsión en el yesod. Y una persona que opera bajo esta naturaleza y no rectifica, va a tener malas conexiones con las personas, con las parejas, no se sabe conectar por la impulsividad. ¿No se sabe qué? Relacionar, conectar con las parejas. Conectar, relacionar, Socializar. incluso socializar. Yesod no es solamente el sefiró de la emanación sexual, Yesod es el fundamento de la conexión con los demás. O sea, que veo también puede ser cuando
con alguien, entonces la idea es que no la quiere ver. Esa es la naturaleza de un violador. Claro, el violador toma a la mujer y después la desprecia. O igual la mujer también. Pero está ahí, esa mujer. Claro, ahí está. La impulsividad carnal y la contaminación de la intimidad. Transformación de la unión sagrada en yihú es un instinto animal. En algo vacío, ¿no? El yihú, en un instinto animal vacío. O sea, la unión sagrada o la unión sagrada que es la intimidad sexual, solo por la unión sagrada, por la activación, es vacío. Por eso es que las personas quedan vacías después de eso. Se llenó fue de desprecio. El síntoma. Búsqueda obsesiva de placer físico que arrastra la psique al barro de la gratificación instintiva e instantánea. Esto fue más profundo que lo que hemos enseñado antes. Bueno, diciendo en portugués. Você sabe. Bueno, una persona que está tapada o dañada en el plano de la sexualidad, que se ha conectado con una cananea o con un cananeo en esta forma, se ve arrastrado también por esa obsesión, lo sexual. Hay secuencias. Todo siempre hay consecuencias. Lo que pasa es que nosotros hemos visto en el plano de lo físico nada más que la relación sexual es la transmisión de masa espermática, pero mucho más eso. La Torah dice, se unirán y serán una sola carne cuando es un hijo, pero se vuelve una sola neshama. Se unen sus neshamot. No neshama la parte de arriba. No se une el hayal, y el hidá, el neshama, ni el rúa. Se unen los nefes. ¿Los qué? Los nefes. Por eso, el hebeo tenía un instinto animal. ¿Sabe por qué? Porque el hebeo es el que habita en el campo. Ahí lo dice, el hebeo habita el campo. Y en el campo, ¿quiénes son las primeras mujeres de los hombres que habitan en el campo? Que lo diga los barranquilleros. ¿Quiénes son las primeras mujeres de un hombre que habita en el campo? ¿Las qué? Las burras. Por eso el papá de Shechem se llamaba Hamor, el burro. Y entonces se unieron sus nefesh. Los hijos nacidos de ese nefesh tienen un nefesh de animal y no pueden contar. Cuando te viste un perro que le dice a la perra, dice, mamita, ¿saben qué? Usted tiene las feromonas como bien, como que está en el... No, el perro se le va montando y agarra a pelear con quien sea. ¿Por qué? Porque no puede controlar su instinto animal. Entonces, quien está aperturado en relaciones de esta naturaleza y ha convertido, ojo, su Dios en el placer, pues tiene un nivel de conciencia muy bajo. Y ese nivel de conciencia de abajo lo atrapan las naciones del mundo. Lo atrapan las distracciones, la pornografía, esto, aquello, la vanidad, la avaricia. Por eso es que el pueblo de Israel, no el judío, el pueblo de Israel, que estamos estudiando Torah, estamos por encima de qué, o teóricamente, o por fe, vamos a decir así, estamos por encima de ese nivel de conciencia. Amén. Nos vemos la otra semana. Chao. Puedes compartir los slides de todos los 7 arquetipos. Te las hago llegar. Te las hago llegar. Te mando las láminas. Te mando las láminas.